Buenos días a todos los radioescuchas que a esta hora nos sintonizan. Le damos la bienvenida a nuestro programa Pueblo en Lucha. Desde ya se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 0286-923-8634 y 0286-923-8866. Recuerde que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @Pueblo en Lucha, @Salazar Sili y @Daniel Caminante. Nuestro correo electrónico puebloenluchahabla@gmail.com. Iniciamos este día de hoy agradeciéndole primeramente a Dios Todopoderoso y a la coordinadora de la estación, la licenciada Adriana Tobar, al productor general de la emisora, Diego Jiménez, en los controles y productor de nuestro programa, Johnny Mota, y con ustedes en la conducción del programa, el caminante Daniel Rodríguez y Silimar Salazar. Entramos en nuestro programa como un tal día como hoy. Se funda Santa Lucía del Tuy en 1621. Simón Bolívar es nombrado dictador de Perú en 1824. Nace Martín Tovar y Tovar en 1827. Muere Juan Manuel Cajigal en 1856. Nace Guillermo Trujillo Durán en 1878. Y se diseña y establece el escudo nacional de Venezuela en 1954. Nuestra frase de hoy es: un hombre solo se arrodilla ante Dios. Napoleón Bonaparte. Son las 8:06 de la mañana y vamos con noticias internacionales. Refuerzan controles en la frontera luego de medidas migratorias anunciadas por Santos. Desde hora del mediodía de este viernes 9 de febrero, el paso por el puente internacional Simón Bolívar fue cerrado de forma preventiva tras las medidas migratorias anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos con el fin de organizar la migración. Algunas personas que se encontraban en las paradas indicaron que había represamiento de inmigrantes y que se estaban exigiendo a cabalidad el cumplimiento de la documentación legal para poder cruzar. Son las 8:07 de la mañana, entramos con noticiero regional. Justo Noguera Prieti atenderá a turistas en carnavales. El gobernador de la entidad bolivarense, Justo Noguera Prieti, mencionó que más de 8.000 personas estarán abocadas a atender a los turistas y residentes en más de 105 puestos de control establecidos en el estado. Trabajadores de Venezolana de Cemento marcharon para exigir discusión contractual e inversiones. Trabajadores de la planta Guayana de la estatal venezolana de Cementos retomaron la agenda de protestas esta semana, luego de que las reuniones concertadas en enero y principios de febrero para exigir la discusión contractual e inversiones para la planta no dieran resultados. Las manifestaciones pacíficas que se prolongaron en los próximos días son compartidas por los 22 sindicatos de la empresa a nivel nacional. Desnutrición infantil causa estrago en Ciudad Guayana. Un bebé de 6 meses murió este 7 de febrero por desnutrición severa. Llegó en estado muy crítico a la emergencia del hospital Raúl Leoni. Con son al menos 19 casos de muertes de infantes en lo que va del año 2018 por la misma causa. Actualmente se encuentran 32 niños en la emergencia del hospital, donde 22 de ellos están en riesgo de muerte. Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Antigua Sidetul salen a la calle a protestar. Trabajadores de planta Casima tienen más de 7 meses sin producción y los trabajadores se quejan de los salarios de hambre. Alejandro Álvarez declaró: trabajaremos 5 horas por turno. Ante la falta de comida nos estamos muriendo de hambre. Trabajadores de Sidor denuncian falta de transporte. Más del 55% de los sidoristas no asisten a sus trabajos por falta de transporte. Denuncia que existe un cementerio de buses, en su mayoría Yutón, sin cauchos, sin repuestos ni piezas, totalmente canibalizados para reponer la flota de Transbolívar. El paludismo y la desnutrición mantienen a la población de Guarao al borde de la muerte. Solo en lo que va de año han muerto al menos 5 indígenas en la aldea de Cambalache, en Ciudad Guayana. En dicha aldea viven 545 guaraos. Estos denuncian que no tienen servicios básicos de agua ni electricidad, acceso a la alimentación ni medidas de salud pública para contrarrestar la epidemia de paludismo y VIH que los azota.
Son las 8:10 de la mañana y entramos en noticias nacionales. En Venezuela falta hacer un proyecto de país que unifique a la nación. El periodista Vladimir Villegas lamentó el éxodo de venezolanos de todos los niveles económicos que se van del país en busca de un mejor destino. El salario no alcanza, el desempleo, la inseguridad, la falta de perspectivas de futuro para las generaciones jóvenes, señaló en su programa Vladimir a las 1. En ese sentido, dijo que esta situación es un reto para la dirigencia gubernamental, lo que tiene la responsabilidad de administrar los recursos y dar respuesta a los venezolanos. Y también a la que aspira a ser gobierno, que debería tener al menos una propuesta clara de país para enfrentar esta dura realidad que vivimos los venezolanos. Diálogo venezolano en República Dominicana. Durante esta semana, entre suspensiones y reanudaciones, este jueves, el diálogo culminó sin acuerdo y entró en receso indefinido. Borges anunció gira internacional para denunciar crisis política y social que atraviesa Venezuela. El diputado anunció que se realizarán unas reuniones con los partidos políticos y sectores de la oposición para crear un gran frente nacional en el cual la sociedad civil venezolana se plantee para defender sus derechos. Reverol, desplegados 184.000 hombres y mujeres para garantizar la paz y seguridad en estos carnavales. Un total de 184.556 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado garantizarán la paz de las familias venezolanas durante los Carnavales Seguros 2018, afirmó el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Bancos venezolanos no trabajarán ni lunes ni martes de carnaval. Según lo establecido en el calendario bancario del año 2018, las diferentes agencias y oficinas de los bancos venezolanos no prestarán servicio durante los días lunes 12 y martes 13 en el feriado Día de Carnaval, reseña el portal Banca y Negocios. El acceso a la plataforma electrónica a través de Internet, puntos de ventas, cajeros y vía telefónica sí se mantendrán activos durante el asueto. Elecciones presidenciales serán el 22 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral del CNE, Tibisay Lucena, informó este miércoles que las elecciones presidenciales se celebrarán el 22 de abril, cumpliendo el decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que ordenó hacer los comicios antes de abril. Son las 8:13 de la mañana, vamos a un corte y al regreso estaremos profundizando sobre esta última información con nuestro entrevistado Reinaldo Quijada. El mundo entero un día mejor. Ya estamos de vuelta en tu programa Pueblo en Lucha. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. La jornada especial la vamos a hacer del 10 al 20 de febrero. La admisión y resolución de las impugnaciones al registro electoral están del 25 al 27 de febrero. La auditoría del registro electoral está para el 26 de febrero y el registro definitivo lo publicaremos el 5 de marzo. En relación a las postulaciones, tenemos la inscripción por internet del 24 al 26 de febrero. La presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero. La admisión y rechazo de las postulaciones del 26 de febrero al 1 de marzo. La impugnación de las postulaciones el 3 de marzo. La campaña electoral la tenemos dispuesta del 2 de abril al 19 de abril, igualmente la feria electoral del 2
hasta el 19 de abril. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Muchísimas gracias. En línea estamos con Reinaldo Quijada, coordinador nacional de la UPP 89, quien nos hablará qué está haciendo el partido, nuestro partido UPP 89, ante el anuncio dado por la rectora Tibisay Lucena del CNE. ¿Cuál es tu apreciación de la coyuntura nacional? Aquí a nuestro programa Pueblo en Lucha en la 103.1 FM de Guayana. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los usuarios y usuarias del Estado Bolívar. Bueno, en estos días han habido acontecimientos muy importantes en lo que tiene que ver con la materia electoral, no solo los anuncios, que bueno, ya se sabía que iban a ser al final del segundo cuatrimestre del año, sino yo creo que ha habido un hecho muy relevante, que es la discusión del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, que se estuvo discutiendo en República Dominicana. Nosotros hemos analizado el documento, tanto el que propuso o leyó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como la propuesta posterior que hizo la MUD. Realmente nosotros no entendemos por qué la oposición no firmó el acuerdo de convivencia democrática. Entendemos que eso fue producto de una negociación bastante larga, que había un preacuerdo en ese sentido, y después ellos cambiaron el acuerdo en un acuerdo que, si uno lo lee, es un acuerdo para no ser firmado, porque el acuerdo contiene una serie de planteamientos que no son propios de una negociación, son las posiciones de la MUD, la que siempre ha tenido, pero en una negociación se supone que las dos partes deben ceder espacio, y lo que uno percibe, sobre todo en la parte de las elecciones, era que el gobierno estaba cediendo espacio, por ejemplo, para ilustrar a las personas que nos están escuchando. En el segundo punto, que es el concerniente a las elecciones, se exhortaba al Tribunal Supremo de Justicia para seleccionar los dos rectores designados en fecha del 13 de diciembre del 2016 por la Sala Constitucional, que debían haber sido nombrados por la Asamblea Nacional. Ellos, la oposición aquí no se acuerda, comenzaron a poner términos que hacían mucho más difícil llegar a entendimiento. También se plantea en el acuerdo, vamos a llamarlo, planteado por Zapatero, que habrá una delegación propuesta por el secretario general de las Naciones Unidas de acompañamiento y observación electoral. Había también elementos importantes como el acceso a los medios públicos y privados y las redes sociales, donde se pide equidad en ese sentido. Bueno, las auditorías técnicas, todas las que se hicieron para las elecciones del 7 de octubre del 2012 y la del 6 de diciembre del 2015, el sorteo de miembros de mesa. En fin, había una serie de elementos que, por supuesto, uno entiende perfectamente que no es lo que quería la oposición, y vamos a decir que nosotros tampoco, aunque no somos oposición. Como todo el mundo sabe, nosotros somos una organización política que ha estado o que está vinculada al proceso revolucionario, pero totalmente distanciada del gobierno, del presidente Maduro y de la dirección nacional del PSUV, al igual que del Gran Polo Patriótico como estructura. Esa ha sido una posición muy dura que mantenemos en el tiempo. Pero en política hay que entender que el gobierno tiene una posición de fuerza muy grande,
Entonces tú no puedes aspirar a que vas a obtener todo lo que tú quisieras. Y la oposición comenzó a plantear, bueno, plazos de 48 horas, espacio de publicidad gratuita, reversión de todas las inhabilitaciones políticas, legalización de la MUD de Voluntad Popular y Primero Justicia, la presencia de la oposición en todos los órganos subalternos, es decir, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, en las oficinas regionales, en las coordinaciones de centro. Entonces había una serie de cosas que de repente, si plantea uno o dos puntos de eso, hubiera tenido sentido, pero no de todos los puntos. Y así, si nos vamos a las otras puntos, porque contiene 5 puntos, de las elecciones, el de la soberanía y las sanciones unilaterales contra Venezuela, el del fortalecimiento del Estado de Derecho constitucional, el de la situación económica y social y la Comisión de la Verdad. Y en todos complicó la redacción para justamente, uno intuye que bueno, que es para no lograr un acuerdo. Reinaldo, ante el llamado de la Asamblea del CNE, de la rectora Tibisay Lucena, ¿cuál es la perspectiva de UPP 89? ¿Vamos con candidato propio? Sí, ya hay una decisión tomada que está todavía en discusión. UPP 89 definitivamente va a ir con candidato propio. Repito, nosotros no nos sentimos identificados con la oposición, hemos cuestionado todo el significado de la oposición, es decir, para resumir, me remito a lo que fue la Cuarta República, el significado de esa política de exclusión, donde el ciudadano común, sobre todo los sectores populares, no eran tomados en cuenta. Aquí había, pudiéramos decir, unos ciudadanos de primera y otros de segunda, y llega el proceso revolucionario, plantea la necesidad de la inclusión social y se comienzan a dar unos cambios que nos parecieron interesantes en los primeros años, pero después eso se fue totalmente pervirtiendo, desviando hasta ahorita, que lo que hay ahorita nosotros no podemos calificarlo ni proceso revolucionario, ni construcción de socialismo, ni nada por el estilo. Es un grupo de personas enquistadas en el poder que pretenden mantenerse allí y han hecho todas las trampas, todo el ventajismo electoral posible, una serie de elementos totalmente perversos, como es jugar con las necesidades de la gente. Pues todo el mundo sabe cómo se vive hoy día en Venezuela, la situación de precariedad económica, de prácticamente subsistencia límite, y entonces tú has generado una dependencia con los programas sociales para seguir explotando a la gente, pues. Entonces eso es totalmente indigno de un gobierno que se llame revolucionario y de un presidente Maduro que se autocalifica como protector del pueblo, y uno se pregunta si realmente la gente quiere un protector. ¿Quién le ha dicho a él que se está pidiendo que alguien sea protector del pueblo? No, se tiene que trabajar con el pueblo, y no se ha trabajado con el pueblo, se ha trabajado para perpetuarse en el poder. Hablamos con Reinaldo Quijadas, el coordinador nacional de la UPP 89. Tenemos un minuto, Reinaldo. ¿Qué le puede decir a nuestra audiencia guayacitana acá en el estado de Bolívar? Lo que nosotros le tenemos que decir, y hay que luchar ahorita, digamos, muy fuerte, para que el electorado no caiga en este chantaje de que si por el carnet de la patria se sabe por quién se está votando, de aceptar. Nosotros no le decimos a la gente, Daniel, a una madre de 5 hijos que sea madre y padre y que va a recibir una serie de ayudas del gobierno que buscan comprarla. Nosotros no le estamos diciendo ni no lo hagas, no, al contrario, hazlo, recibe todas esas cosas porque tú necesitas para tus hijos, para tu familia, eso. Pero que sepa que el voto es secreto, que sí hay ciertas condiciones en el proceso electoral, definitivamente hay ventajismo evidentísimo de parte del gobierno, pero una votación contundente, y es lo que nosotros esperamos y pensamos, que una alternativa independiente, separada de la oposición
y separada del gobierno puede obtener un éxito. ¿Es difícil? Sí. ¿Estamos nadando contra corriente? Definitivamente. Normalmente suele imponerse la polarización, pero no olvidemos que en los procesos últimos ha habido una abstención de más del 50%. Esa gente que está demostrando que no está ni con un polo ni con el otro polo, y por eso la propuesta nuestra como una propuesta separada de ambos polos que han llevado la situación del país a una situación realmente lamentable. Gracias, amigo. Hablamos con Reinaldo Quijada, coordinador nacional del partido Unidad Política Popular UPP 89, en la cual, bueno, nosotros también formamos parte del Estado Bolívar. Y bueno, y vamos a un corte y regresamos con nuestro próximo invitado, entrevista por vía telefónica, César Romero, dirigente, miembro nacional y dirigente de Marea Socialista. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en tu programa Pueblo en Lucha. Cuando son las 8:33 de la mañana, tenemos a nuestro entrevistado César Romero, dirigente nacional de Marea Socialista. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos cuál es la opinión de Marea Socialista ante la coyuntura nacional que vive el país sobre el diálogo y el llamado a elecciones presidenciales. Mira, bueno, eso está un poco largo, ¿no? Esa pregunta es un poco amplia, pero voy a intentar sintetizar. Ok. Lamentablemente el diálogo es una política excluyente en la que el pueblo venezolano no tiene ningún tipo de intervención, donde, bueno, los sectores, las dirigencias políticas como que han predominado en los últimos años en el país son los que definen y son los únicos que saben qué se discute ahí. Y bueno, lamentablemente, después de meses de todo un lobby internacional, de mucha campaña internacional de que el diálogo avanza, mientras el pueblo venezolano, bueno, sufre una serie de penurias y de graves problemas que son generados a partir de la crisis, ¿no? Bueno, en salud, agua, alimentación, etcétera. Bueno, resulta que el diálogo no tuvo ningún tipo de resultados concretos, ¿no? Y bueno, y lamentablemente el gobierno que venía instalándose en una deriva autoritaria, ¿no? Con medidas que no permitían la expresión de los derechos democráticos y que están contemplados en la Constitución, bueno, ante la negativa al diálogo, como que optó por la terquedad que viene caracterizando el gobierno y bueno, impuso una fecha de elecciones con poco margen para todo el tema de la campaña, inscripción de candidaturas, etcétera, y bueno, hay una serie de derechos democráticos además ahí que no están contemplados ni se dan las condiciones para tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema porque la gran parte o la gran mayoría del pueblo venezolano, mejor dicho, no tiene una desconfianza en el sistema electoral fraudulento que ha venido diseñando el gobierno en el 2017 y que, bueno, nada más el año pasado tuvo 6 denuncias de fraude entre elecciones regionales y elecciones municipales, ¿no? Además de, bueno, de todo el concepto ilegítimo de la asamblea constituyente espuria, que funcionara el PSUV, y bueno, ahora este nuevo partido Somos, creado por Delcy Rodríguez, bueno, en función de apoyar a Maduro, que curiosamente fue el nombre que Marea Socialista pidió hace 3 años y no nos lo dieron, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve todo el aparataje fraudulento que tiene el fue el mismo nombre de las pruebas. Fue el mismo nombre que solicitó Marea. Exactamente, hace 3 años Marea solicitó entre uno de los nombres, solicitó Somos
como un nombre para buscar, hacer todo el proceso legal de recolección de firmas y legalización de tarjeta electoral, y ese nombre fue negado por el CNE. Exactamente, Somos. Y bueno, ahora Sí, válido. Rodríguez lo pidió y se lo dieron ahí mismo, pues, ¿no? Con respecto a eso, Marea Socialista, tengo entendido que también le negaron el constituirse como partido por lo del nombre, ¿no? Sí, bueno, no solo Somos, MS y entre otros nombres que fueron solicitados por algunos compañeros de la organización. Eso viene siendo solicitado desde inicios del 2015, y bueno, a partir de ahí Marea, el CNE fue negado, nosotros fuimos hasta el TCJ, en el TCJ nos hicieron un juicio político, nos dijeron, el juez del Estado, no, en representación del Estado, afirmaba de que nosotros no podíamos pedir un nombre porque nosotros somos Marea Socialista y según ellos no somos socialistas. Y bueno, entonces hubo todo un juicio político y de acusaciones infundamentadas para la solicitud de un nombre, ¿no? O sea, porque el tema es que te niegan el poder incluso solicitar, o sea, ni siquiera pasó el proceso de toda la legalización de la tarjeta, no, sino de solicitar un nombre de una organización política. Y bueno, me acuerdo que para ese momento creo que se pusieron 3 opciones de nombre, creo que esto se hizo hasta 2 veces. Y bueno, lamentablemente la negativa de toda la institucionalidad venezolana, tanto del TCJ como del CNE, bueno, tuvo una política y un accionar de Marea no tiene nombre, ¿no? Y bueno, lamentablemente hemos estado desde ese momento intentando gestionar políticas revolucionarias, ¿no? Y alternativas para la gente con tarjetas de otras organizaciones políticas que, bueno, que al final de la partida terminan afectando a toda la política electoral que uno pueda tener para los comicios democráticos, ¿no? Bueno, lamentablemente en este país ya el tema democrático ha estado vilipendiado, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Sí, Marea viene exigiendo su derecho a participar, a la participación política de hace 3 años, y lamentablemente, bueno, la negativa del gobierno cada vez es más fuerte, ¿no? César, nos queda poco tiempo. Tengo entendido que tienen pronto la reunión nacional de Sí. Marea. Aparte de la reunión, ¿qué opinan ustedes sobre las condiciones en que se van a dar las elecciones o en que se llamaron a elecciones presidenciales? Sí, bueno, la próxima semana, el fin de semana de la próxima semana, nosotros como Marea vamos a tener una reunión nacional, ¿no? Con representantes de varios estados del país, de 15 estados del país, aproximadamente, intentaremos que sean más. Y bueno, la idea es, en base a todas las impresiones que viene teniendo cada uno de los delegados a nivel de los estados sobre los distintos anuncios que viene teniendo la espuria constituyente madurista, bueno, tomar una decisión, ¿no? Ahora, desde lo que se viene discutiendo, por lo menos aquí en Caracas, entre los compañeros de Marea, es que, bueno, y las percepciones nacionales de conversar con los compañeros, claro, es que, bueno, tenemos un sistema electoral aún más controlado de lo que estaba o lo que estuvo durante las elecciones regionales y municipales, con mayor eliminación de organizaciones políticas, sin apertura pertinente y a tiempo del registro electoral, sin, la legalización de nuevos partidos, y no solo eso, sino la amenaza por parte del gobierno de aquel que tiene tarjeta se atreva a ir contra él. Y bueno, una serie de derechos electorales mínimos que antes eran muy fácil de cumplir, como era el tema de la inscripción o el cambio de centro electoral. Y bueno, todos esos derechos están completamente violentados, ¿no? Bueno, además de todos los procesos de auditoría que debería incluir un proceso electoral. O sea, son elecciones que lamentablemente se vienen diseñando a un estilo fraudulento, que se ha venido replicando este tipo de elecciones. Bueno, en México ya han habido 2 fraudes electorales súper claros. En Nicaragua hubo elecciones súper controladas donde sectores opositores no pudieron legalizar sus tarjetas. Y bueno, así en Honduras, bueno, hubo
hubo toda esta problemática hay toda esta problemática con que no dieron los resultados electorales, nunca lo dieron a tiempo. Y entonces, bueno, con el gobierno que no permite el ejercicio libre de los derechos políticos y democráticos, como los que ya he nombrado, hace que esta elección, bueno, sea súper difícil. ¿Por qué? Porque no hay diversidad política, porque no hay diversidad de candidaturas, porque no todo el que quiere participar en las elecciones puede hacerlo, sino las grandes maquinarias, y bueno, pensar, y no solo las grandes maquinarias, sino las grandes maquinarias que decide el CNE, que es funcional al TCJ y al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, tenemos elecciones donde es súper difícil, primero, que Maduro no sea el candidato ganador, ¿no? Porque en base a esas condiciones es como un partido de cualquier juego de mesa o cualquier deporte ya arreglado, ¿no? Con unos resultados no se cumplen las mismas condiciones. Y lo otro es que, bueno, en base a eso es como que súper difícil que la gente pueda tener algún tipo de credibilidad, ¿no? Porque cuando tú no tienes diversidad en el tarjetón electoral y por quién votar, bueno, todo la gran mayoría del país que está desanimado, que está triste con la situación y que rechaza las políticas de este gobierno, seguramente no se sentiría motivado a participar, ¿no? Y además, bueno, porque no hay, lamentablemente hoy, una opción, por ejemplo, que venga desde el chavismo críticamente, que pueda expresarse libremente dentro de las elecciones, ¿no? Y así, bueno, qué sé yo, un nivel de oposición más serio, etcétera. No, eso no existe, ¿no? O sea, los sectores de la MUCA, al gobierno le parezca, ¿no? Sobre todo los que son más funcionales a ellos, los que son más negociadores con ellos, como por ejemplo Acción Democrática, Nuevo Tiempo, y Vanguardia Progresista, y bueno, todo lo demás queda totalmente anulado, ¿no? De los sectores de izquierda críticos que vienen del chavismo hasta la izquierda más conservadora y fascista que estaba aquí haciendo guarita el año pasado, ¿no? Y aunque por más que uno no esté de acuerdo o no coincida con alguien, la realidad que estamos tiene viviendo. a participar en las elecciones. César, muchas gracias por la participación. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de vuelta en tu programa Pueblo en Lucha. Son las 8:48 de la mañana y volvemos a nuestro programa Pueblo en Lucha. Hablábamos en nuestras noticias más relevantes de la semana en regionales. Los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Antigua Sidetul salen a la calle a protestar. Los trabajadores tienen 7 meses sin producción y los trabajadores se quejan de un salario de hambre. En línea tenemos a el compañero Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato Sidernat. ¿Cómo estamos, Alejandro? Bienvenido a nuestro programa Pueblo en Lucha y nos gustaría saber cómo va la situación allá en la empresa y, bueno, estas protestas que usted ha venido dando en las calles de Ciudad Guayana. Muy buenos días, hermano. Un saludo para ti, para Johnny, para Silimán y todos los guayaneses, la gente que nos escucha, en especial los trabajadores. Daniel, nos hemos visto en la obligación de disminuir la jornada laboral a 5 horas, apegados al artículo 168 de la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga al patrono a que a las 5 horas de estar laborando tienes derecho al descanso y a la alimentación. Ellos no nos están dando la alimentación. Hay que recordarle a la gente que nos escucha que en la Ley del Trabajo y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay un principio laboral que dice que en la relación laboral prevalece la realidad sobre la forma o apariencia. Aparentemente ellos nos están cumpliendo porque nos pagan un monto en bolívares, pero la realidad es que ese monto solo alcanza para 2 comidas. Entonces no me estás cumpliendo. Esa es la realidad. Pero más allá, Daniel, el caso más grave es que los salarios de los trabajadores, el que labora o es nómina diaria, que cobra todos los jueves, labora una semana completa y cuando cobra, lo que cobra no le alcanza para comprar comida para un día. Y en mi caso, los que somos nómina mensual, que cobramos todos los 30, lo que cobramos el 30 nos alcanza solo para comer 4 días. 4 días. ¿Aló? 5 días alcanzaba el 30 de enero. Ya como subieron las cosas,
Bueno, ya no alcanza para 5, sino para 4 días. Entonces, en nuestras casas, Daniel, llegó el hambre. El hambre. Yo le decía a mis compañeros hace 2, 3 años atrás que el hambre nos estaba alcanzando. Le decía, en Indorca hay hambre, en Caldery hay hambre, en CE Mineral hay hambre, en Corpolé hay hambre, en Benalún hay hambre. Los que ganan salario mínimo, los profesores universitarios y los maestros están pasando hambre. Bueno, mis compañeros no me creían porque nosotros en ese momento teníamos el mejor salario de la zona. Pero el hambre ya llegó a nuestros hogares. Daniel, es increíble la situación que está viviendo el trabajador siderúrgico. El 1 de febrero, el jueves antes pasado, hicimos una asamblea y hombres, trabajadores como yo, llorando con las lágrimas en los ojos porque no tienen comida en sus hogares y no hayan qué respuesta darle a sus hijos y a sus mujeres. Fue entonces cuando decidimos tomar esta acción de laborar las 5 horas para presionar a la empresa, porque desde el 2 de noviembre le estamos haciendo un conjunto de exigencias y no da respuesta. Entonces, el día lunes pasado, el día martes y el día miércoles tuvimos que salir a la calle a defender nuestro derecho a una alimentación adecuada, Daniel, y nutritiva conforme o lo ordenan los tratados internacionales. El derecho que tenemos los trabajadores y el pueblo todo a estar protegidos contra el hambre. Estos son derechos fundamentales para poder gozar del resto de los derechos humanos como la salud, la recreación, el estudio, la educación. Porque si no te alimentas bien, tu salud se deteriora. ¿Cómo te desarrollas física y mentalmente? ¿Cómo puedes estudiar si no estás alimentado? Pues si no ganamos para alimentarnos, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo le damos la educación a nuestros hijos? ¿Cómo nos recreamos? Entonces, Daniel, hemos estado exigiéndole al Estado venezolano que cumpla con la garantía y el derecho humano consagrado en la Constitución y en los pactos y convenios suscritos por nuestra nación en materia de derechos humanos. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos acudido también a la Inspectoría del Trabajo, que desde el mes de septiembre le estaba yo pidiendo una mesa técnica para tratar todos estos puntos y no nos había hecho caso. Tuvimos que ir el miércoles y con casi 200 trabajadores tomar allí de forma simbólica la inspectoría para que entonces acordáramos una mesa técnica e instalarla el 19 de este mes con el favor de Dios. Otro punto, Daniel, que estábamos tratando era el salario. Aparte del derecho a alimentarnos, eso arranca con tener un buen salario. Como ya te dije, el salario no alcanza para nada. No solo la comida, es que ya no se está comprando en las casas el detergente, el cloro para limpiar, es una cuestión de salubridad. Lo que estamos viviendo es un problema de orden público, porque aquí se va a enfrentar no solo una hambruna, sino una epidemia con las enfermedades, porque las casas no se están desinfectando y limpiando como debería ser. Otro punto que estábamos tratando es el rescate de nuestra empresa y la producción. Daniel, desde que el Estado venezolano expropió nuestra empresa, la producción se vino abajo. Para que tengas esta cifra, en el 2014 solo logramos producir el 36% de la capacidad instalada. En el 2015 alcanzamos solo un 15%, en el 2016 un 13% y en el 2017 solo un 9%. Entonces, hemos exhortado a todo el mundo, tú eres testigo porque tú le has acompañado a muchas de estas denuncias y nadie le pone el cascabel al gato, nadie da la solución. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, rescatar nuestra empresa, que el trabajador viva dignamente. ¿Cómo es posible que en la actualidad tengamos 7 meses, 12 días sin producir una gota de acero? Nada, no estamos produciendo nada. Entonces nuestro llamado como trabajadores, como venezolanos, como padres que tenemos que darle respuesta a nuestros hijos, como esposos, a nuestras mujeres, es que el gobierno aplique unas políticas económicas coherentes con las necesidades del pueblo, que por supuesto luche contra la corrupción, contra la especulación, la inflación desmedida. Tiene que aplicar unas medidas económicas coherentes con estas necesidades, coherentes con el discurso de ellos, de que son socialistas. Entonces, vemos que en el mercado de San Félix, por ejemplo, hay de todo lo que tú busques, pero sí, a efectivo. Tienes que tener efectivo. ¿Y dónde está el efectivo? Si los bancos lo más que le dan a uno son 20.000 bolívares. Entonces, un paquete de arroz que lo consigues a 90.000 bolívares en los bachaqueros, ahora resulta que el que te lo vende por punto, te lo vende en 200.000 bolívares. Sí. Entonces yo, antes hablábamos mal de los bachaqueros, resulta que los bachaqueros ahora son más conscientes que el que vende por punto. Alejandro, Es lo que estamos viviendo ahí. Alejandro, en un minuto,
¿Qué piensan hacer los trabajadores de Sidetur en estos días que vienen? No, vamos a seguir luchando, vamos a seguir agotando cuanta vía administrativa hay. Estamos pensando con otros sindicatos. De hecho, hoy tengo una reunión con otros sindicatos de la zona, porque estamos pensando en introducir un recurso de amparo constitucional, porque se está violando un derecho humano, que es el derecho a la alimentación, como ya dije, y es un derecho constitucional, consagrado. Pues. Entonces, bien pudiéramos varias asociaciones sindicales y la sociedad civil, gente de los barrios, que quieran, que estén preocupados por esta situación, introducir un recurso de amparo. Bueno, estaremos atentos en nuestro programa y también el acompañamiento, Alejandro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hablamos con Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato de Sidernat, antigua Sidetur, amigo, compañero también de este espacio. También nos ha acompañado acá como productor social y de comunicación. Y bueno, él decía con referente a la producción, en el 2014 un 36%, en el 2015 un 15%, 2016 16% y en el 2017, el año pasado, produjeron un 7%. Así también quiero dejar claro que están nuestras empresas, una producción muy baja desde el momento que ha sido nacionalizada. También hablaba del salario y creo que el tema del salario, no solamente en las empresas básicas, sino el salario mínimo, no alcanza para comprar la cesta básica venezolana, y eso la dejo ahí como un incumplimiento del artículo 91 de nuestra Constitución. Lamentablemente, bueno, tenemos que decir que ya nos vamos, pero antes de eso, agradecerle al portal de Aporrea ORG, que también nos va a publicar en su espacio de radio nuestro programa de Pueblo en Lucha, para que usted también lo pueda escuchar desde la internet. Buenos amigos, gracias por su sintonía. Ha llegado la hora de despedirnos. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado a las 8 de la mañana por Fe Alegría 103.1 FM. Quien los acompañó en la conducción del programa, Daniel Rodríguez. Silimar Salazar. Y en los controles, nuestro productor, Johnny Mota. Agradecidos con la coordinadora de la estación de nuestra casa radial, la licenciada Adriana Tobal, y el productor general, Diego Jiménez. Nos vamos, no sin antes recordarles que estamos totalmente a la orden para cualquier denuncia, inquietud, debate o servicio social que quieran realizar por este medio. Dios bendiga Guayana, Dios bendiga Venezuela. Pueblo en lucha. Y Fe Alegría para lo que salga. Un día me